Una extraña fe es el tema de estudio bíblico para hoy. Pero, ¿por qué es extraña? Pues esta fe es extraña para los diferentes grupos religiosos que se encuentran hoy en nuestros medios. Es decir, dentro de muchas congregaciones de diferente denominación, se cree en una fe solamente en esperar, pedirle a Dios y esperar y no hacer absolutamente nada. O a lo mucho, algunos lo que hacen es un acto profético para doblarle el brazo al Señor y que Él haga lo que estamos pidiendo, supuestamente. Pero esta fe que estamos hablando hoy se encuentra en la Biblia y es extraña para los que hoy practican estas cosas. Porque esta fe de la que hablamos hoy es la que los antiguos aplicaron y tuvieron resultados sorprendentes. Y vamos a estar basando nuestro estudio bíblico en el pasaje emblemático en cuanto a la fe. Vamos, busquen tu Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante, y vamos a estudiar solamente lo que dice el texto bíblico, sin ningún otro agregado, porque ahí encontraremos la verdad. Gracias por estar una vez más con un café, con la Biblia. Te invitamos a que te quedes con nosotros y podamos entender de una vez y para siempre de qué se trata la fe. Estamos ahora en Hebreos capítulo 11 y leemos el verso 1, que dice así: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ir despacio porque muchas veces hemos escuchado este texto y lo hemos leído, pero ¿lo hemos entendido a cabalidad? Dice aquí el escritor de Hebreo, la fe es la certeza. ¿Pero qué quiere decir la palabra certeza? Posiblemente en nuestro español entendemos que certeza es como una seguridad. Pero una seguridad es subjetivo. ¿Cuánta seguridad? En el idioma original, en el griego, sí nos da un poco más de fuerza esta palabra, porque dice que la palabra certeza viene de una palabra griega, hipóstasis, que tiene el prefijo hipo, que es bajo, istemi, que es el sufijo, que es estar de pie, es decir, estar bajo un acuerdo garantizado, un título de propiedad, en sentido figurado, por supuesto, título de una promesa o de una propiedad, un reclamo legítimo, porque esta palabra literalmente es bajo una posición legal. Certeza es bajo una posición legal que da derecho a alguien a lo que está garantizado bajo el acuerdo particular. Es como estar en un contrato firmado por un abogado, quiere decir. Es algo legal. Entonces, entendemos mejor. Ahora bien, la fe es la certeza o aquel título de propiedad autenticado. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Sí, ¿cuál es el acuerdo que hemos tomado? Entonces la fe es esa certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que incluso no vemos, porque la fe se basa en cosas que no vemos, no en las que vemos. Si ya lo vemos hecho, pues no es fe. Eso es una seguridad normal y humana, pero es sobre cosas que no se ve. ¿Pero qué quiere decir convicción? Es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción viene de convencimiento,
persuasión interna. Es decir, usted está convencido, no solo por fuera, sino interiormente, sinceramente, de que eso va a suceder. Eso es la fe. De esas dos palabras. Ahora bien, dice el verso 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Quiere decir que a ellos les funcionó. A Moisés, a Abraham, a Noé. Les funcionó. Aquellos personajes bíblicos, los héroes de la fe que aparecen aquí, les funcionó esa certeza y esa seguridad, esa convicción. Y recibieron aprobación por eso. Lograron lo que Dios les prometió. Por la fe, dice, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Es decir, por eso es que lo entendemos así, porque la Escritura lo dice, que el universo, las cosas que hoy tenemos, fueron hechas solo porque Dios dijo que se hicieran. De modo, dice, que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es decir, aquí el autor de Hebreos está hablando del libro del Génesis, el primer libro, de la creación, que en otros estudios lo hemos explicado ampliamente, que dice aquí, él reconoce el autor, que no había nada, no se podía ver nada, no se podía palpar la materia y todo se hizo de la nada. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Y cómo lo sabemos? Por fe entendemos que fue así, dice el texto. No hay más explicación. No debemos de ahondar en más. Es por fe que así se hizo. Si las cosas de la nada se hicieron, ¿cuánto no más se puede hacer de las cosas que ahora vemos? Pero continuemos con el texto. Dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Hemos estudiado la historia que se da en el libro de Génesis también. Aquellos dos hermanos donde Abel ofrece de lo mejor. Pero mira que aquí se señala, se enfatiza la palabra ofreció. Ofrecer es una acción. Es hacer algo, no es quedarse sentado, es despojarse, porque la fe no es recibir, la fe es dar con calidad. Porque aquí los dos dieron algo a Dios, tanto Abel como Caín, pero él ofreció un mejor sacrificio que Caín. En este entonces era necesario los sacrificios. Era necesario porque ya estaba el pecado en el mundo. Adán y Eva habían pecado. Entonces tenía que hacerse sacrificios. Hoy no debemos de hacer sacrificios porque ya Jesús cortó con ese reglamento en la cruz del Calvario una vez y para siempre lo hizo, dice la Escritura. Si hacemos hoy sacrificios, estamos invalidando el que Jesús hizo en la cruz. Pero en ese entonces sí se necesitaba un ritual, un sacrificio. Y en ese momento ofreció un mejor sacrificio, una mejor ofrenda, algo que quería darle. Dice que lo hizo. Entonces la fe tiene que ver con el ofrecer, con el hacer, con la iniciativa del hombre hacia Dios por estar ofreciendo ese sacrificio. Tiene que ver con aquella persona que conoce la naturaleza de Dios. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dice. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto todavía habla, dice, porque lamentablemente Abel fue asesinado por Caín. Y aún así Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano?
Y él le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, conocemos la historia. Entonces, estos héroes de la fe, incluso ahora muertos, podemos leer sus nombres en la Escritura y hablamos de ellos por su fe tan grande que tuvieron. Dice el verso 5, por la fe, mira que todo es por la fe. Otra vez se repite la palabra por la fe, en el verso 4, en el verso 5 y en versos anteriores. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. La Escritura dice que Enoc fue un hombre justo y fue trasladado al cielo, como un arrebatamiento hacia el cielo. Dice, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Quiere decir que no murió. ¿Por qué hizo con eso, con Enoc solamente esto según el registro? Porque Dios quiso hacerlo. Él lo que quiere, hace, y con quien quiere, y cuando quiere. Después dice, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La Escritura no detalla mucho sobre este hombre Enoc, pero solamente dice que era un hombre justo y agradó a Dios. Entonces Dios quiso llevárselo antes de que muriera, según el texto, hacia el cielo. Él lo quiso así, como una forma de un anuncio, de un arrebatamiento. Pero continuemos con el texto. En el verso 7 encontramos otro héroe de la fe. Todos estos que hemos mencionado, sus nombres se inscribieron en este libro porque creyeron a Dios y no estaban bajo la gracia aún, sino que estaban en el Antiguo Testamento. Pero es que la gracia siempre quiso establecerse desde el tiempo de que Adán pecó y Eva hasta ahora. Sin embargo, las personas quisieron hacerlo por ley, por mandamientos, y Dios de alguna forma lo estableció como un anuncio de lo que iba a venir. Pero dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Y analicémoslo un poco más detenidamente. Dice que Noé fue advertido por Dios. ¿Cuántas veces somos advertidos por Dios? Él hoy nos advierte mediante la palabra, la Escritura, de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer más adelante, y lo estamos viendo. Pero él sí le creyó a Dios. Hoy ponemos diferentes interpretaciones a la Escritura y decimos, no, es que ya esto se cumplió, no, es que esto fue una profecía que se dio para esos tiempos, no, eso del fin de los tiempos es simbólico. Pero Noé no encontró ningún simbolismo en lo que Dios le dijo que hiciera, simplemente obedeció. Entonces dice aquí, la otra palabra clave cuando tenemos fe, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque muchas veces están esperando las personas ver las cosas para poder creer, y si no, no creo, aunque Dios me lo prometió. Pero aquí dice que aunque no se veía la lluvia, aunque no se veía que iba a venir un diluvio, él creyó. Dice, con temor preparó un arca. No solamente creía porque tenía que creerle, sino que había la convicción interna. Recuerden lo que era convicción, algo que te persuade internamente, y eso te puede dar temor, respeto. Es decir, usted o yo estamos seguros de que eso va a suceder, y el impulso interno nos hace actuar. No es quedarse sentados, es actuar, preparar, hacer lo que se está diciendo que se haga. No es un acto profético necesariamente, es actuar en base a lo que va a suceder. Preparó un arca. Eso es físico, eso es material, hay que trabajar, hay que mantener convicción, porque fueron por mucho tiempo y él se mantuvo a través del tiempo, porque casi ninguna promesa de Dios es inmediata. A través del tiempo se habla de unos 120 años que
que Noé estuvo preparando esa arca, tal vez cuando iba por los 70 años decía, ¿y si no llueve? ¿Y si esto fue una mala interpretación mía o una emoción? No, él se mantuvo firme, preparó el arca, siguió trabajando, sigue trabajando en lo que Dios te ha prometido. No te dejes caer. Dice, preparó el arca para la salvación de su casa, salvó su casa, su familia, por lo cual condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Porque probó que el ser humano sí podía obedecer. Él y su familia se salvaron. Si él no hubiera obedecido, quiere decir que era imposible para el ser humano obedecer. Y Dios no puede juzgar a una persona que no es capaz de hacer lo que le está diciendo. Sin embargo, aquí Noé demostró que un ser humano sí puede obedecer a Dios con toda su familia. Y entonces, ante la obediencia de Noé, condena al mundo. Quiere decir que los demás no quisieron entrar al arca porque no quisieron solamente. Hoy tenemos la misma situación, el mismo argumento. Los que quieren seguir a Dios lo siguen y los que no, pues recibirán el castigo eterno. Es que Dios es amor, dicen algunos. No, Él está dando la posibilidad que tú entres al arca hoy por medio de Jesús. Pero si no quieres, no quieres, simplemente. Entonces dice que preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Heredó la justicia, es decir, se llamó justo por medio de la fe. Ve que fue justificado por fe este hombre también del Antiguo Testamento. Verso 8. Otra vez la frase, por la fe. Por la fe, solamente por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Otra acción, la palabra, el verbo, obedecer. Es otra acción, no es quedarse sentado. No es hacer un ritualismo. Esto es una fe extraña que la encontramos en la Escritura. No es como nos lo habían explicado, que es pida y recibirás a manos llenas. Porque mira lo que sigue. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no vio el lugar, no le dieron la dirección, no le dieron el nombre, no le dieron la ruta, simplemente él obedeció y salió a un lugar que no sabía, que era su herencia, que Dios se lo había prometido, pero no sabía para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí es donde comienza a ponerse este tema un poco caluroso, porque dice que él salió hacia su herencia. Y es que muchos buscan las herencias materiales. Abraham se le estaba prometiendo una tierra fértil con su ganado, con sus vacas, sus ovejas, con su familia. Pero dice que él habitó en esa tierra prometida, en esa herencia terrenal, como en tierra extraña. Esa es la actitud de un hombre de fe, de una mujer de fe. ¿Por qué? Porque habita en su herencia, en su promesa, aunque la haya alcanzado, como que eso es ajeno, eso no es lo que le pertenece. Viviendo en tiendas con Isaac, Jacob, que son coherederos de la misma promesa. Es decir, él no edificó su casa, su castillo, su palacio en esa tierra que Dios le dio, porque Dios le dio una tierra. Eso es innegable. En la Escritura encontramos el lugar exacto donde se la dio, sus límites y todo lo demás. Dios le prometió esa tierra hasta hoy. Pero él tomó esa tierra como un ejemplo. Él no se aferró a eso. ¿Cuántas veces nos han enseñado que la fe es para aferrarnos a cosas materiales?
¿Cuántas veces nos enseñaron que la fe es que tú pidas, tómalo, agárralo y ponlo, dilo, atráelo, confiésalo para obtener esas cosas materiales, y aunque la obtengamos, ese es nuestro fin si lo obtuvimos? No, aquí dice que aunque Abraham obtuvo el fin, obtuvo la promesa más bien, también dice que él habitó ahí, como entiendas, como que eso no era de él. ¿Pero por qué hizo eso? Es la pregunta. Vayamos al siguiente verso, porque no vamos a decir cosas que no están en el texto. La pregunta es entonces, ¿por qué habitó en su tierra en calidad de extranjero? Es decir, a pesar de que Dios le da la tierra a Abraham, ¿por qué él tiene la actitud de extranjero? No se establece ahí. Podríamos usar la filosofía y pensar en un montón de argumentos, pero no. Vamos a lo que dice el mismo texto de Hebreos. El texto responde, y aquí dice ¿por qué habitó? Y aquí dice la razón en el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice aquí entonces que Abraham no se aferró a su tierra porque esperaba una ciudad cuyos cimientos Dios había puesto ahí. Que el constructor era Dios, y esa ciudad, la única ciudad que Dios ha construido es la Jerusalén nueva, es la tierra nueva que Él ha construido, pero allá en el cielo. Dice Apocalipsis 21 que vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Pero también dice Jesús en Juan que voy a preparar moradas para que donde Él está, nosotros también estemos, en la casa de su Padre. Entonces Él tiene una ciudad, y Abraham lo sabía desde ese tiempo. ¿Quién se lo dijo? ¿Acaso habían programas como estos que predicaran la ciudad que Dios tenía allá arriba? Por supuesto que no. Simplemente tenía la certeza y la convicción de que así era porque Dios se lo había revelado a él. ¿Cuántas veces tenemos la revelación de Dios y nos aferramos a las cosas que tenemos aquí en la tierra, sabiendo que lo importante está arriba? La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos anhelamos esa ciudad? Es la pregunta. Todo lo que aquí en el mundo, por elocuente, por grande, por hermoso, se vuelve algo como basura, como lo decía más bien el apóstol Pablo. Consideraba todas las cosas como basura por atrapar lo que está allá en el cielo. Pero también dice el verso 11, también por la fe Sara, o la misma Sara dice, recibió fuerzas para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Entonces Dios hace un milagro en Sara y hace un milagro en Abraham. Ya ellos eran personas muy mayores, cerca de los 100 años dice la Escritura. Y ellos concibieron el hijo prometido porque Dios se lo dijo y ellos lo creyeron. Escuché una vez a un predicador por ahí decir que es que a los 100 años estas personas todavía estaban como de 20 años o de 30 años. Eran personas fuertes, vigorosas, y por lo cual eran fértiles también. Sin embargo, la Escritura no dice eso. Más bien dice que ellos tuvieron que recibir fuerzas para concebir. No podemos creer todo lo que dicen por ahí si no lo corroboramos con la Escritura. Entonces dice el texto, la misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Ya era una señora muy adulta.
pues consideró fiel al que lo había prometido. Entendemos y hemos leído la historia de Abraham y de esta mujer de fe, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, es decir, ya estaba completamente inservible en este sentido, por lo cual no era como de 30 o 20 años. Aquí dice que ya casi muerto, dice que dio una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como las arenas que están a la orilla del mar. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? No lo sabemos, no las han podido contar. ¿Cuántos granitos de arena hay en todos los mares, en todas las costas? No lo entendemos, no lo sabemos. Así le dio hijos a Abraham, ya de una forma, incluso siendo estériles desde su juventud y ya de una edad muy, muy avanzada. Esto es algo que no veían venir, simplemente creyeron. Esa es la fe de los héroes de la fe, como esto, de una fe diferente a lo que nos dicen hoy en día. Quisiera dejarlo hasta aquí porque este texto es muy rico en cuanto a mensajes y palabras claves. No te pierdas la segunda parte la próxima semana, Dios mediante, por este mismo canal. No te olvides a suscribirte y comparte este video. Compártelo con aquellas personas que necesitan fe, pero también con aquellas que creen tener mucha fe. Compártelos con todos y nos ayuda a que el Evangelio se propague por todo el mundo. Muchas gracias por estar con un café con la Biblia. Bendiciones.